con mucho espacio, con mucho aire, y mucha artesanía manual de Jeff Beck con las cuerdas. Esto es lo que me anoté como observación mía, ¿no? Pero coincide con lo que vos estás diciendo. Creo que no hay mucho más de este tema. Pero el que sigue, No, el no. 4, Full Moon Boogie. Oh, madre de Dios. Este creo que Temas. es el tema que más se destaca. Hay que decir que esta gente dio 100 recitales con esa formación, Sí. 100 conciertos. Así que la tenían un poquito clara los muchachos. Sería interesante saber el disco, qué concierto es el que han grabado, más o menos, si no es lo mismo grabar el concierto número 1 que grabar el número 100, ¿no? Donde hay todo Exacto, por eso te digo, por eso te digo. Y te digo, le digo a todos, en Blow by Blow van a escuchar mucho más funk que todo este disco. Sí, bueno, yo de hecho me esperaba eso, me esperaba un disco en vivo muy funk, y me encontré con algo totalmente diferente, me encontré con una fusión de ritmos, me encontré con que los temas poco tienen que ver con el disco Blow by Blow, sino que son prácticamente versiones nuevas de estos temas tocados por esta banda, ¿no es cierto?, que acompaña a Jeff. Pero bueno, el tema número 4, Full Moon Boogie. Bueno, acá es un tempo de funky rápido. Se sigue escuchando el uso del talk box. La batería tiene ritmos y feels que son muy típicos del estilo, con una precisión rítmica increíble. El tipo es un metrónomo. No creo que esté tocando con un clic en el auricular, y te puedo asegurar que está súper a tiempo todo el tiempo. Ahí ves el profesionalismo. Debe ser un músico de sesión 100%. Voces armonizadas que seguimos escuchando. Lo más interesante es el juego entre la guitarra y los teclados, ¿no? O sea, entre Jeff Beck y Ian Hammond. Hay como un diálogo, hay como esta cosa de pregunta-respuesta entre los instrumentos. Yo lo estuve escuchando detenidamente ayer. Los solos son así: guitarra, mini mu, violín, guitarra, mini mu, violín con un obstinato en el violín en esta parte. Después guitarra, violín y arrancan las voces. Y ahí vuelven a Full Moon Boogie, ¿no? Ahí me parece pertinente explicar qué es un obstinato. Un obstinato es una melodía, una sucesión de notas, puede ser una sola nota también como nota pedal, o una melodía, un fraseo, una frase que se repite a lo largo de una sucesión de compases, ¿cierto? Es, como bien lo dice la expresión, es algo obstinado, un obstinato, algo repetitivo que está ahí taladrando y presente. Bueno, a mí me interesa tus comentarios porque son la explicación técnica o académica de cosas que yo te voy a decir cómo las interpreto sin ser un académico de la música. Es decir, el ostinato, la palabra clave para mí es la insistencia, ¿no? Es como vos decís, una pequeña frase se utiliza mucho en el blues, mucho. Este, y en ese caso, en el violín, la parte del solo que a él le corresponde, que es cortita, es un ostinato. No sale de esa frase, pero no la hace siempre igual. Son las mismas notas, de la misma intencionalidad, pero obstinadamente. ¿Ok? Exactamente. Pero la palabra clave es insistencia, obstinado, obstinato. Pasamos al próximo. Dale, tema número 5, Darkness. Este tema es un tema de casi 8 minutos, y creo que los primeros 3 a 4 minutos, recién como al minuto 4 arranca toda la banda en sí. Y al principio escuchamos algo que en vivo debe haber sido impactante, que es todo un ambiente creado con los sintetizadores. Es muy interesante el sonido que tiene, muy característico del instrumento. Y bueno, hasta que arranca toda la banda, ¿no es cierto? Pero eso es lo primero que va a llamar la atención.
Yo lo que tengo para decir de este tema es, primero que nada, es un tema solamente del Jan Hammer Group. Acá nos reíamos con Ezequiel porque no lo podemos detectar a Jeff Beck acá. Es que no se lo No escucha, al sabemos. final aparece, fue al baño el tipo y después cuando Sí, llegó probablemente haya desaparecido de escena para echarse un clorito, como decimos nosotros, y volvió. Se la sacudió y volvió. Al final del tema, ¿no? Entonces, pero lo interesante de este tema es cómo se dejan espacio entre los participantes, porque después de la intro con el mini move, obviamente aparece el grupo completo. Y hay un trabajo monumental de Ian con el mini move. A mí lo que me llamó la atención es cómo se ceden el espacio entre ellos, ¿no? Es la humildad y no hay una competencia de egos acá. Acá todos están por la misma causa, digamos, que es Sí, sacar el tema adelante. yo no sé cómo es que concibieron este show. Recordemos que se hicieron 100 shows con esta en gira, ¿no? De este disco, que terminó, bueno, con este disco. No sé cuándo se habrá grabado este disco en el medio en qué número de shows o qué. Así que no sé cómo se formó el concepto de este show en cuanto a, como hablamos al principio, son mayormente temas del disco Blow by Blow de Jeff Beck, pero en sí no es que vas a escuchar el disco como si fueras a ver a Jeff Beck tocando su gira de promoción del disco Blow by Blow. Es bastante diferente y se escucha mucho las individualidades de los músicos, ¿no? Hay mucha improvisación, como hablábamos, muchos solos, y creo que un poquito me da la sensación de, che, tengo esto, nos juntamos a tocar, hacemos una gira, dale, vamos, no, mira, hagamos tus temas, metemos de repente acá este tema mío, ¿no? Como medio que se armó así, y dentro de eso también se dan muchos espacios de improvisación, que es lo que escuchamos acá. No me parece que haya habido mucha preparación del show, de sentarse a preparar el show y ensayos, no, me parece que se deben haber juntado 2 o 3 veces a decidir los temas y vamos a tocar en vivo. Bueno, Y a lo se largo de la gira trabajó, se fue puliendo esto, pero por eso, pro- a diferencia del disco, se va a escuchar mucha improvisación de por medio, probablemente, mucha lo espontaneidad. que, exacto, pero probablemente lo que debe haber sucedido es que Ian Hammer y su grupo investigaron el disco de Jeff Beck. Entonces, si bien no se ensayó demasiado, Jeff ya lo tenía adentro y solamente era acompañar probablemente los que hayan ensayado son los del Ian Hammer Group. Sí, hasta ahí nomás te digo, ¿eh? Me Igual parece que seguimos con la invitación a nuestros oyentes que qué les parece, quién es el protagonista de este disco. ¿Eh? y en este tema que estamos hablando, evidentemente, no Jeff Beck, sino Ian Hammer. Bueno, pero vuelvo a insistir con el concepto de la humildad de estos tipos. La humildad es decir, ellos son genios, pero no se nota en lo absoluto una lucha de egos. Sí, no hay un Que, solo instrumento que esté sobresaliendo. Todos tienen su espacio y todos sobresalen acá. y en ese sentido es un modelo a seguir esto para ver cómo tiene que funcionar realmente un grupo. Además, imagínense que Jeff Beck estaba en otro palo que esta gente. Y de pronto dos corrientes completamente distintas se juntan y hacen algo y después siguen cada uno con sus proyectos. O sea, para finalizar con este tema, yo lo que tengo para decir es increíble que un tema tan solemne y tan, si se quiere, eh, creepy, no me sale la palabra ahora, pues se Misterioso llama, o medio oscuro. ¿eh? Oscuro. Misterioso, Y se oscuro. llama oscuridad, la tierra en busca de un sol, ¿no? Y sin embargo, ¿qué te cuento? Que casi al finalizar pasan por un rock and roll. ¿Mm? No queda el rock and roll, pasan. La progresión atraviesa un rock and rollito, este,
Y después vuelve a su solemnidad, pero destaco la base rítmica, el bajo está increíble, ahí está, termina con un fade out en vivo, y ahí cuando vuelve Jeff Beck, que agarra la guitarra, se la pone y hace unas notas ahí al final, ¿no? Que por suerte no las pifió. Ah, fue tipo, bueno, muchachos, terminemos el tema y pasemos al que sí. Ya está, ya fui al baño. Bueno, vamos al último. Termina el tema y le dan paso al último tema, que es Scatterbrain. Scatterbrain es probable que esté pegado en alguna parte con un misterioso séptimo tema que se llama Blue Wind. Blue Wind, viento azul. Sí. Sí, salvo que yo lo tenga cortado, pero les aseguro que yo siempre lo tuve hasta Scatterbrain, el vinilo. Sí, de hecho no, en el CD que tengo no está Blue Wind. Está cuando Por eso. si lo escuchás de repente. Porque a lo mejor están pegados. Es un medley. Es un medley a lo mejor. Si lo reproducís en YouTube está tema por tema y está como último tema Blue Wind. Pero bueno, en este Scatterbrain, el tema 6, bueno, ya pasamos por funk, pasamos por reggae, hubo rock and roll, hubo sonidos espaciales, ¿no? Y ambientación, y ahora llegamos a un blues lento, que después cambia y agarra un ritmo movido. Pero bueno, empieza como un blues lento, y acá lo más destacable es, hay una parte, acá es donde realmente creo que se luce Jeff Beck y podemos ver la destreza técnica, ¿no? Realmente él toca con los dedos, no toca con uñeta, y me da la sensación que todas las notas las está pulsando nota por nota, que no hay ligados. O a lo sumo está ligando con mucha fuerza, tipo casi como para que se escuche la percusión, ¿no? Del dedo, pero me da la sensación de que está tocando cada nota. Es un fraseo muy rápido, muy prolijo y que está en coordinación con el violín, que está haciendo lo mismo. Hay un unísono ahí del fraseo. Acá es donde creo que realmente se luce Jeff Beck en todo el show a nivel técnico. Me estoy refiriendo a mostrando lo que es como guitarrista, como instrumentista. Mostrándose como un guitar hero. Sí, destacable. Ahí destacable. Porque hasta ahora veníamos escuchando a Jeff Beck muy en su estilo, muy de sus ruidos, sus fraseos, pero muchos espacios. Pero acá se da esto que para. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo un fraseo ahí constante. Bastante difícil de tocar. Bueno, acá yo lo que me anoté es que hay mucho Fender Rhodes, ¿no? El bajo, madre mía, puse acá, quiere decir que el bajo pela ahí en este tema. El bajista y el baterista es extraordinario en todos los temas. Y vienen, se ve que son tipos que... Escuchar el tema hay que escuchar muchas veces este disco y en cada escucha sería bueno prestarle atención solo al bajo, después solo a la batería, solo a la guitarra, después escuchar todo el conjunto en sí, pero creo que es un disco para desmenuzar instrumento por instrumento, porque es un Dream Team, literalmente. La batería y el bajo, la sección rítmica, esos grandes olvidados, digamos, ¿no? A los que nadie le presta atención. Por ahí en un grupo hablan del cantante, vulgarmente conocido como frontman, o del guitarrista, o del tecladista, pero de la batería nadie se acuerda, y es el instrumento más difícil de todos. El nombre del disco, Jeff Beck with Jan Hammer Group. O sea, en ningún momento. Live. Jeff Beck y Jan Hammer, punto. Y son, o sea, para mí los dos mejores músicos de acá son el baterista y el bajista. Yo lo que quiero destacar para todo lo que escuchemos es que siempre la batería y el bajo juegan un rol importantísimo en los temas y en la música. Y no se tienen en general en cuenta, salvo que vos seas baterista o seas bajista, entonces vas a escuchar a tu instrumento y
y le vas a sacar el jugo. Claro. Pero ahí es donde yo digo que hay una parte donde ese blues cool que se viene escuchando, ¿no? Hace un corte y justamente Jeff Beck y el violinista generan una especie de suspenso, ¿no? Para lo que se viene. Y ahí, bueno, madre mía, entran batería, violín y guitarra, y después viene esto que vos estás diciendo, que lo repiten dos veces. Yo diría que es un solo de Jeff Beck, probablemente, el que trabajó acá fue el violín, para tocar exactamente la misma nota que Jeff, al unísono, ¿no? Yo digo que después viene un solo de Beck que yo le llamo muy californiano, quizás por el groove, por la onda, ¿no? Me llamó siempre en todo el disco la dinámica de Jeff Beck, es decir, pasar de tocar de una manera a tocar de otra, pero haciendo base, saber cuándo tiene que hacer base y cuándo no, y otra vez el dueto al unísono. Y después viene un solo extraordinario de violín, extraordinario, y por último termina por una cosa que estamos ahí tratando, invitamos a nuestros oyentes a ver qué opinan, ¿no? No sabemos bien si es el mini-moog con un sonido de bajo, pero de bajo un poco más agudo, ¿no? Con slapping, o es el bajista que le puso algún efecto al bajo y está haciendo slapping. Hay un trabajo muy grande de la batería con apoyo a todo lo que toca Ian Hammer, y la progresión del tema es ascendente, ¿no? Es un crescendo, ¿no? El tema Scatterbrain, no sé exactamente scatter qué quiere decir, pero es algo de revolver, ¿no? El cerebro. Sí, Y el tema estructuralmente es así. Hay un solo uno de Jeff Beck, hay un solo do de Ian Hammer, después hay un suspenso con batería, después el ataque del grupo a pleno, después viene un solo 3 de Jeff Beck y un solo 4 de Ian Hammer, que le hace la base Jeff. muchos solos, en todos lados. Ahí me anoté que en el primer solo, en realidad en todo el disco, pero me puse como ver el tipo de ataques de los instrumentos, ¿no? Es decir, lo que hablábamos de la onda de un teclado, de la onda a nivel diagrama, ¿no? Sí. Y de la onda de una cuerda. Este, y ahí se ve la limitación que siente Jan Hammer, que no podía hacer lo que hace la guitarra, porque justamente es cuadrada la onda del teclado. Después viene un momento más de suspenso y termina con un solo de Jeff y otro de Ian. Este es el tema que yo decía donde yo notaba bien el contrapunto entre los instrumentos. Es decir, el solo te dice algo y el otro solo te contesta. Claro. Me da la sensación de un grupo de amigos que se juntaron a tocar e hicieron una gira. ¿Viste? La comunión Una comunidad. de los No me da la sensación que haya habido mucho ensayo de por medio. Quizás sí, me equivoco. Estoy hablando desde lo que me parece. Simplemente. La comunión es una cosa muy importante que cualquiera que esté con un cierto grado de avance en el desarrollo de su instrumento y que toque con otros, se logra raras veces, ¿no? Es un momento de unión, de fusión de las almas, ahí no sé qué pasa, pero están todos vibrando en la misma frecuencia, cada uno haciendo su aporte, ¿no? Yo creo que acá Desde se su notó mucho instrumento. eso que vos estás diciendo justamente en eso. Por eso digo que me da la sensación de que no hubo mucho ensayo. Fue juntarse un par de veces a pulir algunas cosas como la estructura
esto que vemos como de este tema 6 que estábamos hablando, el solo entre Jeff Beck y el violinista, ¿no es cierto?, entre la guitarra y el violín, y como trabajar cosas muy puntuales, me parece, y después como que se ha ido desarrollando a lo largo de los shows y de la gira. Yo calculo que de todos los recitales que hicieron, ellos lo eligieron y dijeron, che, acá tocamos mejor, ¿no? Pero a veces uno escucha un recital y a uno les pareció maravilloso, digo por los libros que yo he leído, ¿no? De músicos, de biografía. Y a veces los tipos dicen, che, tocamos para la mierda, ¿a vos qué te pasó en tal parte? Y el oyente ni lo nota, ni se da cuenta. El oyente escucha algo totalmente diferente a lo que están escuchando cada uno de los músicos. Sí, bueno, es su profesión. Pero aprovecho para recomendar, supongo que todos la habrán visto esa película, que es Whiplash. Por favor, mírenla. Yo no tengo más nada que decir. No, yo tampoco, del disco tampoco. Para cerrar, bueno, entonces creo que nos encontramos con un disco muy interesante en vivo, en el que vamos a ver fusión de varios ritmos, uso de varios rítmicos, como hablamos, vas a encontrarte funky, reggae, blues, rock and roll, boogie, de todo. Sonidos muy interesantes desde los sintetizadores de esa época, estamos hablando de la época donde se empezaba a usar eso. Eh, y nada, bueno, Nada, que si alguien consigue algún video de estos 100 recitales, porque estuvimos recién buscando en YouTube hay y cosas no hay actuales. nada, no Desde hay nada. Hammer Group tocando en el 83, tocando en el 2004, 2017. Tocando hace un año, Gira no. tocando hace un año, Sí, de esta gira no. hace una, pero no, de esta gira hay, te promete, el título te promete, y después vos te encontrás una foto que está a lo largo de una hora y se escucha a lo mejor otro recital de esta gira. Tal cual. Pero a nosotros lo que nos interesa es ver a los músicos en vivo, a ver qué cosas que estamos adivinando se hicieron o no se hicieron. Así que si alguno tiene ese video, por favor, póngalo en la caja de comentarios el link y bueno, el enlace va. Si tuvieses que decir tres palabras, tres adjetivos que describan a este disco, en tres palabras, ¿eh? No en tres frases siquiera, en tres palabras. Yo le diría que en una sola, es maravilloso este disco. Pero ahora que dijiste eso, una pregunta, porque nosotros venimos luchando con este video porque por problemas técnicos fundamentalmente. Pero la vez pasada yo te dije que era un disco agresivo y vos me dijiste que no te parecía, pero no es esa la pregunta. La pregunta es también para que opinen nuestros oyentes, ¿no? La pregunta es, este, bueno, se me fue. Básicamente, si era un disco que puede escuchar cualquiera o no. Teníamos opiniones, pero claro, yo a lo mejor no me estaba poniendo en la cabeza de una persona del siglo XXI que debería ser más desarrollada y contrariamente es al revés la cosa. Entonces te cedo la palabra a vos sobre todo porque me interesó tu opinión en ese momento, porque fue otro programa Un sobre este disco, tema que grabamos. a mí me parece un disco para músicos o para gente que aunque no toque un instrumento, pero que sea aficionada a escuchar música. ¿Sí? Pero ¿no te pareció un disco accesible, digamos, al oído de hoy? Me parece que al común de la gente le puede resultar aburrido en algunas cosas o ¿Vos desprolijo decís? Bueno. en algunas cosas. Sí, para la gente que está acostumbrada, por empezar, prácticamente es un show instrumental, salvo por pequeñas participaciones de la voz. La gente común, el común de la gente está acostumbrado a escuchar música donde se canta, donde los instrumentos cumplen una función de acompañamiento para la voz, que es el instrumento principal, cosa que acá no se da. Y también estamos hablando de un show donde, como hablábamos,
por cómo creo que debe haber sido armado, tipo, muchachos, nos juntamos a hacer una gira, dale, nos juntamos, hicimos 2, 3 ensayos y a tocar, pum, vamos, y que se pula en el camino. Se da mucho esto de donde escuchás. Además, cada uno de los músicos individualmente son monstruos en sus instrumentos. Entonces tenés un baterista increíble, que no está con un pu, pac, tu, pac, no, está tirando golpes por todos lados, está llenando todo el tiempo, el bajista también, haciendo unas rítmicas súper poderosas, mucha improvisación de por medio, mucha pregunta-respuesta entre los instrumentos. Me parece que todos esos ingredientes hacen que no sean para el común de la gente, sino para alguien que tiene algún interés particular en la música, ya sea porque estudias un instrumento, sos un profesional de tu instrumento, o no, es tu hobby, o lo que fuere, o no tocas nada, pero sos un amante de la música y te gusta escuchar música, y sos de estos que se pone a investigar a un artista y tratar de conseguir discos, ¿no es cierto? Me parece que es un disco que va más para ahí, para ese público. Y que así todo, dentro del ambiente de los músicos, eh, para las nuevas generaciones, te estoy hablando, yo estoy próximo a cumplir 40 y te estoy hablando de las generaciones más jóvenes, quizás 30 años para abajo, o sea, no muchos más jóvenes que yo, pero me parece que puede ser un disco que a la primera puede no gustar, por eso recomendación, no quedarse con esa primera escucha, sino escucharlo reiteradamente antes de decir no me gustó o no, porque al principio es como un disco quizás no muy fácil de digerir. Yo lo que quería decir un detalle estuviste hablando de los instrumentistas. Yo había dicho que Tony Smith y Fernando Saunders habían sido de la partida con John McLaughlin con su grupo de One Truth Band. Recomiendo el disco Electric Dreams, Electric Sights. Fernando Saunders terminó tocando con Lou Reed. Tocaron entre todos son amigos entre todos, y estás hablando de nombres que están en la historia, en los libros. Y bueno, Jeff Beck, amigo personal de Jimmy Page, estuvo en The Yardbirds. Claro, el Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck. No tuvieron los tres juntos nunca, pero Led Zeppelin se iba a llamar The Yardbirds 2, originalmente. El nombre del disco, del nombre del grupo, lo voy a comentar cuando hablemos sobre el grupo, de dónde vino ese nombre, digamos. Pero lo que te iba a preguntar es si nos enseña algo este disco, profesor. Sí, nos enseña, creo, o lo principal que yo destaco de acá es el uso de los instrumentos como medios de expresión, fundamental. No hay un aprendizaje del instrumento, evidentemente acá, desde la parte gimnástica, a ver cuán rápido puedo tocar, una vez que logré tocar rápido un fraseo, lo meto en una canción. No pasa por ahí. Hay mucha espontaneidad y todo lo que se puede escuchar acá me parece que está dentro de ese contexto, de una época donde no había muchos recursos, como hablábamos al principio, donde hoy con internet tenés material para encontrar, lo cual es una ventaja, pero te encontrás repitiendo cosas de otros. Y estamos en una época donde no había ese material y donde los músicos se encontraban en la necesidad de sentarse a explorar el instrumento para lograr los sonidos que querían, desde el fraseo, desde la combinación de notas, y también desde explorar los efectos que había en la época. Y si no había, mandarlos a construir, como el caso de Ian Hammer, que se mandó a construir este instrumento con la ruedita atrás, el gliss ese, ¿no es cierto? O sea, es una época muy, muy particular por esos aspectos. Y por eso encontramos tantos músicos que hasta el día de hoy siguen sonándonos sus nombres y que se destacan de repente no por su virtuosismo a nivel de cuán rápido pueden tocar, sino por lo que aportaron, por eso que podemos decir, la autenticidad. Estamos hablando, por lo que yo estuve leyendo las conversaciones con Jimmy Page, estamos hablando que estos pibes
incluso cuando Jimmy Page no era músico de sesión, eran adolescentes de 16, 17 años que se juntaban a tocar en la casa y se pasaban yates unos a otros. No sé si en Chile se usa esa palabra, yate. Sí, yates me parece que es bien argentino, ¿no? Yates, licks, frases, ideas. Licks, guitar licks. Bueno, se pasaban licks, pero se pasaban, viste, esta gente empezó muy de entre casa. Algunos se desarrollaron, o sea, Jimmy Page conectaba la guitarra, la conectaba al equipo estereofónico de la casa, ¿viste? O sea, bueno, está ese término que yo no quiero usar porque es grosero acá en la Argentina y no tiene un equivalente ya. Pero a pulmón, por decirlo de una manera elegante, digamos, ¿no? Pero esto, lo último, más que contrapunto, yo en este disco lo que escucho, o preguntas y respuestas, yo lo que escucho es un juego entre ellos. Porque preguntas y respuestas lo podemos ver en Tuchelo, por ejemplo, que son dos chicos, unas eminencias del cello, pero se nota que no han superado la competencia entre ellos. Entonces yo toco esto, a ver vos qué tocas, y yo en este disco no lo siento eso. Claro. ¿Entendés? Igual es subjetivo. No, sí, pero Acá entiendo lo que querés decir y estoy de acuerdo con vos. O sea, no se nota que, en ningún momento notas que alguno de los músicos sea protagonista. Todos tienen su espacio por igual. la Este, humildad, la humildad. sí, a eso te referís con humildad. O sea, cada músico y cada La instrumento. humildad de un grande que sabe que puede, pero que no la utiliza esa energía, no la utiliza. Le deja el espacio al otro. Sí, y sabes No que no sé si has visto shows de Jeff Beck del sur, no sé, pero es algo a destacar de él, ¿no? Que un tipo que siempre le da el espacio a los músicos de su banda, y cuando alguno dentro de ese espacio hace algo que sobresale, ves la expresión de Jeff Beck como diciendo tipo, oh, eres un dios, no sé, tiene esta bajista que es una chica rubia que se toca No todo. sé si no es la hija de él, ojo. No sé quién es No sé si no es la hija, no, creo que no me acuerdo el nombre, es muy conocida ella dentro de la pero música. es una Sí, sí, chica. sí, rubia de rulitos. Sí. Hay un show donde de repente hace un solo, así, y ves a Jeff Beck tipo como alabándola. Que te haga una reverencia a Chevette, Claro, o bueno. sea, pero ahí se sigue viendo, o sea, desde el día de hoy, ¿no? O sea, sigue estando ese espacio que sigue. Pero cuando uno habla en términos de preguntas y respuestas, que es un concepto de música, o de un contrapunto, es como, yo te pregunto a ver qué me contestás. Yo no siento esa sensación, siento como un juego. Yo toco esto y vos, a ver, tocá, pero tocá, o sea, sin competir, tocá, a ver qué me contestás, nada más. Sí, no Pero es un no, duelo, no es tipo, no es un duelo, y a ver vos ahora dale, a ver qué te. claro. Toma, a ver, ¿podés tocar esto que yo? ¿No? No hay eso. Incluso el duelo se puede ver en el video que está tu guitarrista preferido, Stevie Vai, con tu cello. ¿Lo viste vos eso? Sí, muy bueno. Bueno, ahí hasta el duelo es con Stevie Vai. Y bueno, y el tipo se prende y tiene que pelar ahí un poco con estos pibes, ¿no? Que por otra parte, pobrecitos andan girando con Elton John, ¿no? Nada menos. Ya está. Saludos, besos, Chile. Bueno, Ben, bueno, un gustazo esta charla. Espero que el que vea este video le guste. Es eso, charla entre amigos. Bueno, Bocha, Bueno, sin más que hasta decir, la próxima. nos vemos la próxima, ahí con otro disco que analicemos. Bien. Dale, men, te mando un Chao, abrazo. querido.